compañeros. Estamos haciendo un alto en nuestras labores cotidianas, cargadas siempre, para conmemorar un día muy especial para el Consejo Nacional de la Magistratura. Un día muy especial porque es el grupo humano mayoritario de esta institución. Tenemos la presencia del doctor Alfredo Bular, que nos acompaña el día de hoy para poder compartir con nosotros sus... Sí, hay una polémica, es Bular, porque es francés. Es francés, aunque él es descendiente de ingleses. Esas combinaciones que hay en Europa y que a veces acá no tenemos. Pero de todos casos, la más cordial bienvenida a usted para esta... Señor presidente, de repente usted dice unas palabras de bienvenida. Por favor, si fuera tan gentil. Hacemos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, un cordial saludo. Ahora vamos a comenzar al contrario, un cordial saludo a todo el personal jurídico, a todos los que de este lado del escenario tienen un denominador común, además del trabajo, la labor que desarrolla el Consejo Nacional de Magistratura, que es la labor jurídica, que es la labor funcional, que es la labor que nos legitima definitivamente de cara hacia la ciudadanía y de cara hacia el sistema de justicia en general. También saludar a mis compañeros del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura y de manera muy especial al expositor el día de hoy, expositor invitado que muy gentilmente también ha hecho un paréntesis a sus labores para estar aquí con una charla, el doctor Alfredo Bular González, quien no dudó y simplemente había cuestión de 2 alternativas en la fecha y aceptó gustosamente el poder estar con nosotros. Alfredo, te reitero nuestra enorme gratitud al respecto. Y por otro lado, estábamos hablando con Carmen Quispe del área de recursos humanos y nos decía que lo tradicional, lo que siempre se desarrollaba era un almuerzo, ¿no? Para los abogados, y que bueno, se contrataba un lugar de manera exclusiva para que pudiéramos compartir allí. Sin embargo, en esta idea de darle una innovación y darle definitivamente una característica, digamos, más cercana al Día del Abogado que solamente almorzar, pensábamos en una charla magistral que es la que el día de hoy nos convoca, manejando un poco las fechas y adelantándonos a la efemérides que es el 2 de abril. Y pensábamos que debía ser una charla, a lo mejor, siempre, insisto, en la línea de innovación de una persona que haya estado, digamos, fuera del área del Poder Judicial, del Ministerio Público, hasta en general del derecho público, ¿no? Y como toda decisión, creo yo, de cualquiera de mis compañeros del Pleno, por más que uno busca ser siempre institucionalista, no puede dejar que haya alguna gota o alguna cuota de subjetivismo en esto. Y nosotros, desde ya hace algún tiempo largo, y acá hay personas con las cuales coincidimos, teníamos una debilidad por el andar profesional de Alfredo, ¿no? Por 3 cosas de manera fundamental. Primero, por el ámbito del desarrollo que has tenido siempre en el ámbito del derecho civil patrimonial, la responsabilidad civil extracontractual, el ámbito del arbitraje, inclusive para temas de competencia, que definitivamente constituyen todo el motor de la economía de un país, y con ello marcha todo. En segundo lugar, porque también ha sido característico en él casi que los títulos de sus libros, desde el primero, cuando establece un versus entre derechos patrimoniales y derechos reales, hasta definitivamente los artículos sabatinos en el diario El Comercio, siempre el artículo envuelve desde el título y siempre con algo distinto, algo diferente. Pero fundamentalmente, por la tercera razón que viene siempre la mirada crítica que tiene el doctor Alfredo Bular González sobre todo lo que viene a ser el ámbito público, la estructura pública. Ustedes saben que él trae aquí al Perú el análisis económico del derecho, lo traduce, ese libro que ya va por muchas ediciones, ¿verdad? Derecho y Economía, donde establece algunos despropósitos, sin razones que se dan en el derecho nacional, y que me parece que en una institución como la nuestra, en una institución que permanentemente se le coloca la lupa del ojo sensor, de la crítica, somos de aquellas instituciones que muy pocas veces somos aplaudidas
¿no? Siempre hay una permanente crítica. Me parecía que el mejor homenaje que podíamos darnos era justamente tener una charla de Alfredo Bullard. Cuando uno busca, ¿no?, el 2 de abril como efemérides, aparecen tres, ¿no? Para algunos es el día de la concienciación, no es concientización, ¿no? Concienciación del autismo, sobre el autismo. Eso se celebra el 2 de abril por las Naciones Unidas. Para Argentina es un recuerdo más del inicio de la Guerra de las Malvinas, esa guerra tan asimétrica del año 82. Y para el Perú es el Día del Abogado, porque el Colegio de Abogados de Lima ese día lo instituyó en 1952 en recuerdo de Francisco García Calderón, que fue presidente del Perú entre marzo y noviembre de 1881 en plena Guerra del Pacífico, ¿no? Se estableció como el abogado paradigmático, prócer, héroe, fue vejado, maltratado, y a partir de allí se establece el 2 de abril como el Día del Abogado. Y era una suerte conjunción, ¿no? Porque por un lado a veces los abogados nos desarrollamos en un autismo que viene a ser nuestras normas, que viene a ser nuestro bloque de constitucionalidad, legalidad, y a veces no tenemos esa formación que nos permita ir más allá. Y yo creo que ese es el desafío aquí en nuestra institución. Y lo segundo, la Guerra de las Malvinas siempre establece una guerra asimétrica, ¿no? A nadie se le puede ocurrir enfrentar fuerzas entre Argentina e Inglaterra. Y pienso que a veces esa asimetría es la que existe en el derecho, ¿no? Ya somos 140.000 abogados. Y en el año 2021, en el próximo quinquenio, se va a cumplir un centenario ya de la obra de Piero Calamandrei, Troppi Avvocati. Ya él hace 100 años decía que éramos demasiados abogados para un mundo como el europeo. Miren cómo será para un mundo como el nuestro. Creo que este Día del Abogado, cada 2 de abril, es un momento no solamente de alegría, seguramente de confraternidad, pero un momento para reflexionar sobre la gran responsabilidad que tenemos como abogados, como juristas, en cada uno de nuestros quehaceres, pero sobre todo aquí, en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde no tenemos ningún margen de error. Entonces, vaya estas palabras de bienvenida a Alfredo una vez más, y a todos ustedes un cordial saludo para que este 2 de abril, nuevamente, que es nuestro cumpleaños profesional, se haga una reflexión sobre nuestra trascendencia y responsabilidad profesional, y al mismo tiempo también para renovar nuestro compromiso para con el derecho y para con el país. Alfredo, nuevamente bienvenido, y a todos ustedes muchas gracias por su presencia. Permiso. Gracias, señor presidente. Sin más, damos el paso a la palabra al señor Alfredo Bullard González. Señor. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Guido la invitación, agradecerle a los consejeros la paciencia de dedicar un tiempo para compartir algunas reflexiones sobre el derecho, y particularmente hoy día voy a hablar de algo que todo el mundo habla, pero que poca gente realmente comprende sus alcances, que son las instituciones. Y no voy a usar institución en el sentido como usualmente lo entendemos. La gente suele decir la institución del Congreso, la institución del Tribunal Nacional de Elecciones, la institución del Consejo de la Magistratura, la institución del Poder Judicial, porque usualmente usamos en el lenguaje común, los abogados solemos referirnos a las instituciones como las organizaciones que se han creado para aplicar distintos alcances del sistema legal. Voy a usar el término instituciones como lo utiliza el Premio Nobel de Economía Douglas North, recientemente falleció el año pasado. Y él define las instituciones, y van a ver todo lo que esto tiene que ver con lo que ustedes hacen todos los días. Él define las instituciones como las reglas de juego. Las reglas de juego de una sociedad. Y entonces vamos a hablar de las reglas de juego, de cuáles son las reglas de juego que definen el buen funcionamiento o el mal funcionamiento de una sociedad. Como una antesala a la explicación de lo que North dice sobre instituciones, les comento que North básicamente fue un historiador económico. Él lo que se dedicó fue a estudiar la historia económica de distintos países. Y básicamente se hizo una pregunta muy simple, que todos nos hacemos en alguna etapa de nuestra vida o en varias etapas de nuestra vida. ¿Por qué hay países que se desarrollan y países que no se desarrollan? Que les cuesta desarrollarse?
Y la respuesta puede encontrarse en distintas cosas. Hay países que se desarrollan porque tienen recursos naturales. Bueno, Japón no tiene recursos naturales y es un país desarrollado. Hay países que se desarrollan por su ubicación geográfica. No es cierto, porque hay países que están en un lugar del mundo y otros que están en las antípodas y son desarrollados. Hay países que se desarrollan porque la raza de las personas es distinta. Tampoco es cierto, porque hay países desarrollados de todos los orígenes. Y comienza a hacerse varias preguntas y llega a una conclusión más o menos categórica en base a explicar o entender la historia de distintos países. Y su conclusión es: hay países que se desarrollan porque tienen instituciones correctas y hay países que no se desarrollan porque no tienen instituciones correctas o simplemente no tienen instituciones, no tienen reglas de juego. Y entonces él comienza a estudiar y dice: ¿por qué Inglaterra, que está al costado de España, muy cerca, donde, digamos, no hay diferencias sustanciales en términos de recursos naturales, tamaño de territorio, ubicación geográfica, Inglaterra se vuelve una potencia y España no? Y él dice: porque las instituciones son diferentes. Las reglas de juego con las que juegan los ingleses no son las mismas reglas con las que juegan los españoles. Él está hablando de las épocas en que fuimos colonia, y eso explica buena parte de las instituciones que tenemos hoy día, que las hemos traído, las han dejado de acá de la época colonial y que de alguna manera marcan la forma como nos comportamos. Y básicamente lo que él dice es: Inglaterra tenía un sistema político distinto, Inglaterra tenía un sistema no mercantilista, el sistema español era básicamente mercantilista, el rey repartía privilegios, no tenían mercados, no tenían claras las reglas de propiedad, los ingleses sí. Los ingleses tenían un buen poder judicial, muy buen poder judicial, quizás uno de los mejores poderes judiciales del mundo, los españoles no. Y en base a ir cruzando estas reglas llega a la conclusión: ahí está la explicación. ¿Qué son las instituciones? Les decía, son las reglas de juego. Pero estas reglas de juego son de distinto tipo. Básicamente, Douglas North las califica en tres grupos, y ustedes rápidamente reconocerán cómo estos tres grupos tienen que ver con lo que ustedes hacen todos los días. En primer lugar, habla de las reglas formales. ¿Y qué son las reglas formales? La Constitución, las leyes, los reglamentos. Estas reglas que están escritas en algún lugar y que tienen algún reconocimiento por parte de un Estado o de una sociedad y que se entienden como reglas obligatorias. ¿Y por qué se llaman formales? Porque para estar vigentes requieren una formalidad. Oiga, usted no puede pegarle a su vecino, usted tiene que respetar la propiedad del prójimo, usted tiene que cumplir un procedimiento si quiere ser juez. Hay un montón de reglas que están escritas y que hay que seguir para cumplir un objetivo. Entonces dice: este primer paquete de reglas legales son importantes porque definen la estructura de una sociedad. Sin embargo, cuando uno revisa, la verdad es que uno agarra las leyes del Perú, más allá de que son excesivas, hay demasiadas leyes, no tenemos tantas diferencias con las leyes de otros países. No tenemos básicamente reglas parecidas, con situaciones similares. Hay diferencias, sí, hay algunas, pero digamos, no parece haber una gran diferencia. Segundo elemento institucional. El segundo elemento de instituciones se llama el enforcement. Una palabra, en inglés, enforcement, que curiosamente no tiene una buena traducción al español, y yo creo que eso algo nos dice, que no tenemos muy claro qué es el enforcement, porque no lo hemos podido traducir. Enforcement, si uno quisiera traducir al español, sería algo así como enforzar. El enforzamiento. ¿Y qué es el enforzamiento? El poner en vigencia las reglas. No es suficiente tener las reglas escritas en las leyes, sino tiene que haber un mecanismo que haga que las leyes se conviertan en práctica, que quien desconoce la regla formal termina finalmente cumpliéndola de alguna manera. Sabe que se va a cumplir de alguna manera, y entonces ahí entra el Poder Judicial, la policía, las autoridades, que se encargan de hacer cumplir con las leyes. Y esas autoridades hacen que las instituciones formales se vuelvan realidad. Y vamos a ver que no solamente las formales, porque el enforcement no solo depende de las instituciones públicas, depende también de otros elementos. Entonces ya tenemos dos elementos del paquete institucional de reglas. Primero, reglas formales adecuadas. Segundo, un sistema que haga que esas reglas se cumplan. En tercer lugar, las reglas informales. ¿Y qué son las reglas informales?
las que no están escritas en ningún lugar, pero todo el mundo conoce. Por ejemplo, cuando yo entré aquí, me recibieron y la gente me extendió la mano. Y yo extendí la mano y la saludé. No hay ninguna ley que diga que yo tenga que extender la mano. Pero es una regla de conducta, una regla de juego que hay que saludar. De hecho, si alguien me extendiera la mano y yo no lo saludara, ¿qué ocurriría? Se generaría un problema. Porque la persona diría, este es un malcriado, ¿para qué no han invitado? ¿Para qué ha venido? Mejor no lo volvemos a invitar. Se generaría una ruptura en las reglas de conducta que harían que efectivamente las cosas sean distintas a como son. Tenemos muchísimas reglas informales, muchas de ellas mucho más trascendentes que simplemente la obligación de saludar. Las reglas informales tienen que ver con la cultura, con lo que aprendemos desde niños, con lo que desarrollamos como reglas de convivencia y que son muy distintas. Las reglas de tránsito del Perú son virtualmente idénticas a las reglas de tránsito de cualquier país, pero no manejamos igual. En parte no manejamos igual porque falta enforcement, porque la policía no es la misma que en otros lugares, y porque si yo cometo una infracción, ahí vemos todos los días las noticias que Orión circula sus unidades y deben no sé cuántos millones de soles en multas y nunca las pagan porque no hay enforcement. Entonces si no hay enforcement, la ley dirá no puedes hacer tal cosa, pero la gente lo hace porque no le cuesta. Entonces si no hay enforcement, las cosas no funcionan. La ley dice que los jueces no deben ser corruptos, pero si no hay enforcement, los jueces terminarán siendo corruptos. Si no hay un mecanismo que haga cumplir las reglas, entonces eso no va a funcionar. Entonces, pero además de estos elementos del enforcement, hay un problema de cultura. La gente maneja distinto porque tiene conceptos culturales distintos. Han visto cómo manejan todos, uno mismo. Yo varias veces he alquilado un automóvil en el extranjero y cuando lo alquilo en un país desarrollado, ¿cómo manejo? Muy distinto como manejo acá. ¿Por qué? Porque automáticamente soy empapado por una cultura, porque veo cómo se comporta la gente, y hay una serie de reglas informales que no se pueden recoger en una ley y que son sumamente importantes, y según no son importantísimas, ¿no? Por ejemplo, la puntualidad. Les puedo apostar que no encuentran un país desarrollado donde la gente sea impuntual. Y les puedo asegurar que les costará mucho encontrar un país subdesarrollado donde la gente sea puntual. La puntualidad no está en la ley. No hay normas que nos obliguen a ser puntuales. Hay una cultura de puntualidad, hay una regla no escrita, informal, que hace que la gente sea puntual. Y fíjense, la puntualidad tiene un impacto importante en la conducta de todos, porque ahorra algo muy valioso que es el tiempo. Y entonces en sociedades donde la gente es puntual, el tiempo se usa de manera más eficiente y más adecuada, porque hay reglas informales. Y hay reglas informales notables y notorias en todos los países de distinto tipo, pero hay algunas que son más consistentes con el desarrollo que otras. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que venía manejando mi automóvil en Estados Unidos, yo estaba estudiando mi maestría allá y me había comprado un carrito para irme a comprar y para ir a hacer algunas cosas, y llego a un semáforo, cosa extraña en Estados Unidos, malogrado. Entonces, ¿qué hago? Lo que mis reglas informales peruanas dicen que hay que hacer. ¿Qué hacen ustedes cuando un semáforo está malogrado? Uno ve al carro que tiene delante y le pega el parachoques lo más posible, ¿no es cierto? Porque sabe que si se abre un pequeño espacio, una combi va a entrar por el costado y te va a quitar el pase, ¿no es cierto? Entonces, como sabe que eso va a pasar, el juego es meterlo más pegado y no importa que con eso bloquees al del costado. No, hay que pasar. Y entonces todos nos comportamos de esa manera, y yo hice exactamente eso. Pasé pegadito al de adelante y feliz, y ahí me doy cuenta que los americanos que estaban ahí en sus carros comienzan a hacer gestos groseros contra mí y a gritarme cosas extrañas, porque los americanos en general son bastante tranquilos para eso, pero me comienzan a mostrar su claro desagrado y yo no entendía. Dice, pero ¿qué cosa he hecho? Cuando llego a la casa de un amigo argentino, que era donde me dirigía, le cuento el incidente y le digo que no lo entiendo, y me dice, no pues, es que así no es. Aquí en Estados Unidos, si tú llegas a una intersección y hay un semáforo mal logrado, la regla es la siguiente: pasa uno de un lado, pasa uno del otro lado, pasa uno de un lado, pasa uno del otro lado, no pasan dos juntos. Y yo le digo, oye, pero yo acabo de dar mi examen de peribeta acá y en el código de tránsito no hay esa regla. No, esa regla no existe en el código, pero existe en la conciencia de todo el mundo sabe que existe. De hecho, un policía posiblemente te llame la atención por no cumplirla, por más que no está contemplada en el reglamento. ¿Y de dónde nace?
cultural. Es una regla informal, pero es una regla tremendamente útil, porque si se dan cuenta, es una regla muy inteligente. Se evita lo que pasa acá, que todos entran a la intersección al mismo tiempo y no pasa nadie. Con esa regla todos pasan. Esperando un poquito, todos pasan en el otro. Como nadie quiere esperar, no pasa nadie. La regla informal cambia la forma como vivimos, cambia los incentivos de lo que hacemos y nos volvemos mucho más eficientes si la regla informal es incorrecta. Y hay numerosas reglas informales, muchas de ellas muy consistentes con las reglas formales, ¿no? Por ejemplo, digamos, el ejemplo que yo les ponía de la puntualidad es un ejemplo de regla informal, pero hay reglas informales de todo tipo y en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, hay una regla que es formal, pero también es informal, que es el respeto a la palabra empeñada. Cuando yo digo algo, cumplo lo que digo. Y sí, hay una norma en el código que te dice que cuando tú tienes una promesa que se llama contrato y no la cumples, tienes una consecuencia. Pero la verdad, la inmensa mayoría de contratos no se ejecutan a través del Poder Judicial. El enforcement tiene un sistema más sencillo y mucho más barato, que se llama autocumplimiento. Y el autocumplimiento depende en parte de qué tan bueno es tu sistema de enforcement, porque si es bueno la gente ya dice, no, hay que cumplir porque si no me llevan al Poder Judicial y tengo que asumir las consecuencias, pero también tiene que ver con la cultura. La gente siente. North cuenta en su libro que una vez él estaba en Nueva York en la casa de una tienda, un joyero, y entró otro joyero, ¿no?, con una bolsa de joyas. Y entonces el otro miró rápidamente las joyas con su, no sé cómo se llama, este telescopio que se pone en el ojo, con un monóculo, una cosa parecida, y dijo, acá hay $3 millones en joyas. 3 millones, ¿ah? Una bolsita. Dice que le apuntó un papelito en una servilleta, te debo $1 millón, o te debo $3 millones. Y él miró y dijo, una servilleta ni siquiera está firmada. ¿Y cómo van a cumplir? Y entonces le dice, no va a cumplir. Él va a cumplir su palabra. No requiere un contrato, porque la gente cumple simplemente porque sabe que tiene que cumplir. Acá se ven fenómenos parecidos. Váyanse un día al muelle de pescadores, cuando salen los pescadores. El pescador agarra el pescado y se lo entrega a otra persona sin ningún contrato. ¿Cómo sabe que le van a pagar? Porque hay una regla que se va a respetar la palabra empeñada, y entonces funciona. En el Perú no todo el mundo incumple los contratos. O sea, efectivamente hay situaciones en las cuales, sin un documento, la gente no cumple porque piensa que hay un contrato, porque hay regla formal. La gente cumple porque la regla informal también tiene sanciones. Sanción social, sanción cultural, sanción de muchos tipos. La gente siente que tiene que convivir, tiene que sentirse bien con los demás y cumple su palabra. De hecho, lo que North dice es, el mejor sistema es aquel donde las reglas de juego se cumplen por autocumplimiento. La gente no requiere del Poder Judicial o de la policía o de la autoridad para cumplir las reglas. Las cumple motu propio. Ya sé que el ejemplo no es oportuno porque ayer fue el partido de fútbol, pero es muy parecido a como ocurre en el fútbol. En el fútbol hay reglas formales. Definen la cancha, definen que si yo pateo a un jugador es un foul, que si lo pateo dentro del área es un penal, definen qué cosa es un gol, qué parte. Hay un montón de reglas en el reglamento. Es un reglamento relativamente complejo. ¿Es suficiente el reglamento para que el partido funcione? Cuando usted juega una pichanga, supuestamente se aplica ese reglamento y uno ve un partido un poco feo, digamos. Y discusión. Requieren además un árbitro, enforcement. Alguien que defina cómo se aplica la regla formal. Y entonces uno dice, bueno, ya tenemos entonces un partido de fútbol, ¿se va a jugar bien? No, no es suficiente. Porque todos los países del mundo tenemos las mismas reglas del fútbol y tenemos árbitros. Y no jugamos igual, si no vean lo que pasó ayer o lo que pasó el otro día con Venezuela. ¿Por qué no jugamos igual? Porque hay un montón de reglas no escritas que son importantes para jugar fútbol. Por ejemplo, el fair play. Tú no puedes ver un partido esperando que todos sea patear y que todo lo arregle el árbitro. Si no hay un mínimo de fair play, el fútbol no funciona. Hay otro elemento cultural importante, el afán de competir, de superar. Es una regla cultural que en el fútbol es muy importante, que si no la tienes, tu equipo no funciona. Lo mismo pasa con una sociedad. Las sociedades funcionan o no funcionan según un orden porque estas reglas existen, son puestas en práctica y son
generalmente cumplidas bajo autocumplimiento. Y esto impacta algo que es muy importante, muy relevante, que se llaman los costos de transacción, que son los costos de interactuar entre todos nosotros jurídicamente, o a veces ni siquiera jurídicamente, económicamente. Cuando yo me fui a estudiar, estoy hablando de los 90, veníamos de la época de hiperinflación, nadie te alquilaba un departamento en el Perú. Tenías que ser extranjero para que alquilaran un departamento. ¿Por qué tenías que ser extranjero? Porque la gente tomaba las instituciones extranjeras, los extranjeros son más cumplidos con los nacionales. ¿Por qué? Pues es otra cultura. Además venían mil trámites, avales. Cuando me fui a Estados Unidos tuve que alquilar un departamento, me sorprendió que en 2 horas ya estaba en el departamento. Desde que contacté a la persona hasta no me pidió una fianza, un aval, no pidió nada, me pidió firmar unos papeles y me entregó el departamento. ¿Por qué ocurre eso? Porque en Estados Unidos, cuando el inquilino se va, no se lleva las luces, el water, los zócalos, etc. Porque hay un sistema de enforcement y hay una cultura además que conduce a que la gente respete las reglas. En nuestro país eso es mucho más débil. Y en nuestro país, afortunadamente, esto ha ido cambiando. En los últimos 20 años yo diría que ha habido cambios institucionales importantes. No tenemos todavía las instituciones de un país desarrollado, pero hemos avanzado bastante para salir de tener las instituciones de un país subdesarrollado. Recordarán ustedes este programa Risas y Salsa, donde había un personaje que se llamaba Papá. ¿Quién soy yo? Papá, que era Chuyman, ¿no? ¿Y cuál era el mérito de este personaje? Ser un criollazo. Bueno, la criollada es parte de las instituciones de un país. Un país que valora ser un criollo, y ser criollazo era un valor bien visto. Todavía es bien visto por algunas personas. Es decir, sacarle la vuelta a las reglas, no cumplir las cosas, ver cómo le saco el mayor partido posible al otro, era una regla bien vista. Y uno se decía, mira, conmigo, yo la sé, pero yo soy un criollazo. Y era bien visto. Todavía pasa, pero hoy día creo que hemos cambiado bastante. Hoy día ya no vemos tan bien esa conducta. Hemos tenido un cambio institucional cultural. Y es bien interesante, eso se refleja en las encuestas. Si ustedes agarran encuestas de hace 25 años y veían qué cosa consideraban los peruanos la principal razón del éxito, la principal razón del éxito, ¿cuál creen que era? La vara. El tener vara era las relaciones, conocer a la persona, saber con quién hablar. Esa era la principal razón del éxito. La segunda, ¿cuál era? La herencia. Tu papá le dejó plata, por eso es exitoso. La tercera no me acuerdo cuál era, la verdad. La cuarta era el trabajo. O sea, trabajar era la cuarta razón del éxito. Hoy día, en las encuestas que hacen las mismas preguntas, la primera razón del éxito para los peruanos es el trabajo. Es un cambio institucional. Hay un cambio de reglas que te hacen pensar que el trabajo es importante para ser exitoso. Ya no estoy diciendo que todavía la vara no sea usada de mala manera. Lo que estoy diciendo es que ha ido siendo desplazada y el trabajo. ¿Y eso por qué ha sido? No solo porque hemos cambiado culturalmente, porque nos han cambiado un montón de reglas de juego que han hecho que el fruto de nuestro esfuerzo rinda. Y al rendir ha dicho, tenemos que trabajar más para que las cosas funcionen, ¿no? Hoy día somos más dueños de las consecuencias de nuestros actos de lo que éramos hace unos años, ¿no? Y eso ha cambiado el marco institucional. Y entonces, eso explica parte de por qué hemos crecido en los últimos años. La gente dice, no, los precios de los minerales, sí, eso explica una parte, pero no te explica, un montón de países que tienen minerales no han crecido igual que nosotros. ¿Por qué? Porque hemos cambiado reglas de juego. Y eso es lo que mostraba Norma. Estas reglas de juego, estas instituciones, tienen un impacto importante en el desarrollo, en cómo una sociedad cambia, en eso que llamamos crecimiento del PBI, o en eso que llamamos bienestar, tienen un importante efecto. Cuando las reglas funcionan, cuando estas reglas de juego son adecuadas y funcionan, y sobre todo cuando son de manera tal que si tú conocías a la contraparte más de 5 años, lo llamaba contrato personal. ¿Por qué? Porque estaba asumiendo que yo contrato más con las personas que conozco. Y cuando lo conocía menos, había unos intermedios entre 1 y 5 años, y había unos que llamaban ellos contratos impersonales. Solo conocía a la persona menos de un año. ¿Qué nos está indicando? Si lo conozco menos de un año, parece que no contrato porque confío en él, sino porque confío en las instituciones. Yo sé que si él no cumple con entregarme el bien o no cumple con pagar el crédito, me voy al Poder Judicial, que es impersonal, y ese va a hacerle cumplir. En cambio, si el Poder Judicial no funciona, porque la institución no funciona,
la institucionalidad no funciona, ¿qué hago? Me pido prestada plata o le presto plata solo a mi amigo, a mi pariente, a mi hermano. Y bien interesante, ¿cuántos contratos impersonales había? Poquísimos, 19%. Gente que conocía menos de un año. ¿Cuánto estaba en otra categoría? Más del 80%. Es decir, los peruanos en la zona rural contratan principalmente con personas que conocen. ¿Y eso por qué? Porque no pueden confiar en el Poder Judicial. Porque si tuvieran que esperar que el Poder Judicial va a hacer pagar una deuda, no le pagan nunca. Entonces, ¿el resultado cuál es? Le piden plata prestada a su hermano, que es el que está dispuesto a prestarlo. Y bien interesante. De este 80% de contratos personales, con mi hermano y mi amigo, casi ninguno era por escrito. Porque la gente no confiaba en el derecho. La gente confiaba en su hermano o en su familia. Cuando ustedes le van a buscar a su hermano y dicen, oye, necesito 100 soles para el fin de semana, ¿su hermano les hace firmar una letra de cambio? Bueno, de repente alguno, pero en general no. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque su hermano sabe que le vas a pagar porque es su hermano. En cambio, si una persona les toca la puerta y les pide 100 soles, ¿qué pasa? O sea, primero, lo más probable es que no le presten, pero si le prestan, le van a hacer firmar una letra de cambio. Eso tiene que ver mucho con las instituciones. Cuando más puedo confiar en alguien, porque hay otras instituciones que me hacen pensar que se va a cumplir lo que la persona promete, entonces menos necesito de papeles y documentos y de contratar solo con las personas con las cuales confío. Y eso cambia radicalmente las cosas. Hoy día ustedes, la gran mayoría de contratos que celebran son impersonales, ¿no? Hay la figura todavía de la caserita. Tú le compras a la caserita porque como le vas a volver a comprar, confías en que te va a volver a dar algo de calidad. Pero hoy día todos ustedes compran en Wong, en Vivanda, en Plaza Vea. ¿Por qué? ¿No conocen ustedes al señor Wong? No. ¿Conocen al dueño ni saben quién es? ¿Por qué confían? Porque hay un marco institucional, reglas, normas de protección al consumidor, reglas de contrato que les hacen pensar, este señor va a funcionar bien. O desarrollan otro tipo de confianza, ya no confían en el hermano o el amigo, sino en la marca. Y han cambiado, la institución ha cambiado, la confianza ha cambiado. Pero se dan cuenta, en todo este discurso institucional, lo importante del sistema que hace cumplir las reglas del Poder Judicial. Porque casi toda la diferencia hace que la gente comience a confiar. Y más, el gran éxito de un Poder Judicial es que nadie vaya. Pero no que nadie vaya porque no confíe en él, sino porque nadie va porque dice, no, todo el mundo cumple. Las reglas se cumplen, no hay necesidad de procesar penalmente a nadie, no hay necesidad de demandar por incumplimiento de contrato, porque todo esto funciona. Y esto tiene que ver mucho con el trabajo de ustedes, porque ustedes son una parte importante del sistema de creación de reglas. Porque ustedes crean las reglas institucionales a través del sistema de nombramiento, sanción, evaluación, ratificación de jueces, que son finalmente los que van a decir o hacer sentir que las reglas se cumplen, por lo menos las reglas formales. Y con eso contribuyen a la creación de reglas informales en la sociedad. Porque en una sociedad donde los contratos se pueden hacer cumplir a bajo costo, la gente comienza a cumplir los contratos simplemente porque cree que hay que cumplir los contratos y no necesariamente porque cree que lo van a demandar. ¿No? Y eso es un poco el rollo institucional que es tan importante para entender lo que pasa en nuestros países y por qué nuestros países se desarrollan más o se desarrollan menos. Ahora, entremos ya al rol de los funcionarios públicos dentro de esta lógica que estamos hablando de las instituciones. ¿Por qué son importantes? Y aquí voy a comenzar siendo un poco pesimista para terminar dándoles un mensaje optimista. ¿Cuál es el problema de ser funcionario público? Y estoy hablando no de funcionario público específico, estoy hablando en abstracto. Ustedes habrán escuchado más o menos esta discusión numerosas veces. El Estado no funciona. ¿Y por qué no funciona? Entonces dicen, no, porque es Estado. Como es Estado, no va a funcionar porque es Estado. Y entonces alguien le dice, no. Es que lo que pasa es que no está bien armado. No se ha hecho que la gente actúe eficientemente. No se ha seleccionado a la gente adecuada. Cosas por el estilo. Entonces el Estado no funciona porque no se ha hecho bien el trabajo de estructurar el Estado. En parte es cierto, pero no es toda la verdad. En realidad el Estado funciona de manera distinta al sector privado por un problema de incentivos, que tiene que ver, y acuérdense, las reglas de juego son las que crean los incentivos. Las reglas de juego son diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, todas las personas,
somos, en principio, o estamos orientadas a nuestro propio bienestar. Si en un momento la mayoría de nosotros tiene que escoger entre proteger a su hijo o proteger algo de su trabajo, usualmente, ¿cómo va a decidir? Usualmente va a optar por proteger a su hijo. ¿Por qué? Porque su hijo es algo muy cercano. Su trabajo es algo cercano, pero no tanto como su hijo. Usualmente estamos motivados a proteger nuestra propia esfera individual y a las personas que amamos y queremos dentro de esa esfera individual. Tenemos la tendencia, en consecuencia, a actuar en beneficio propio. Todos tenemos esa tendencia. Y está bien. De hecho, eso explica por qué nos comportamos de cierta manera. ¿Qué ocurre, sin embargo? El sistema de incentivos, de reglas de juego en un contrato privado, donde yo voy y compro una refrigeradora, es muy distinto al sistema de reglas de juego cuando yo entro a trabajar en una institución pública. ¿Por qué? Cuando yo voy a comprar una refrigeradora y compro una mala refrigeradora porque no me di el trabajo de estudiar cuál era una buena refrigeradora, ¿quién sufre las consecuencias de mi error? Yo. Si yo compro una refrigeradora que no congela porque compré una marca chancho, entonces la consecuencia de que no congele proviene de mi propia decisión y recae en mí mismo o en mi familia, que me va a reclamar por no hacerlo. En consecuencia, tengo un incentivo para buscar mejores refrigeradoras o cuidar mejor mi dinero sobre qué refrigeradoras compro. Y lo mismo pasa con carros, servicios, viajes. Por supuesto que siempre habrá problemas, pero en general tengo todos los incentivos porque los costos de lo que yo hago recaen en mí. Pero ¿qué pasa cuando soy funcionario público? Los costos de lo que yo hago no recaen en mí, sino recaen en otros, en el público. Si yo dejo pasar un mal juez y ese juez es corrupto, salvo que tenga la mala suerte de que yo caiga en ese juzgado, el problema del juez corrupto, ¿quién lo va a pagar? Alguien totalmente distinto. El público que tiene que litigar en ese juzgado. O un juez incompetente, o un juez que no tiene conocimientos o no estudió suficiente, etc. El problema es que, claro, yo tengo mucho más incentivos para invertir tiempo en comprar una refrigeradora que en escoger un buen juez. Esto no quiere decir que no pueda crear los incentivos para tomar una buena decisión. Lo que digo es que el sistema, cuando yo estoy en lo público, mis decisiones impactan directamente en otras personas, que no soy yo. Y esto pasa en toda la actividad pública, ¿no? La municipalidad, el alcalde que toma la decisión de recortar los gastos de limpieza o contrata una mala empresa de limpieza, sí, si vive en el distrito sufrirá parte de las consecuencias, pero sufre un pedacito, la cochinada que hay en su calle. Pero todos los vecinos sufren la consecuencia de su decisión. Entonces él no tiene necesariamente el incentivo, tiene un incentivo indirecto, no lo van a reelegir, ahora han quitado el sistema porque ya no hay reelección de alcalde. Su partido va a perder la siguiente elección, pero es una consecuencia bien indirecta. La consecuencia directa recae en otros. Y eso tiene que ver con las reglas de juego. Las reglas de juego hacen que los funcionarios públicos, o sea, el día que un funcionario público aparece su nombramiento en el peruano, no es que ese día bajó el Espíritu Santo y se convirtió en un hombre orientado a lo público. Él sigue teniendo amigos, problemas económicos, que va a tener que atender. Y eso explica por qué puede producirse un problema de corrupción. Porque en el momento que yo tengo que escoger y tomar la decisión correcta para el público, por recibir una cantidad de dinero, mucha gente escoge recibir una cantidad de dinero. Está vendiendo una decisión, pero lo peor de todo es que vende una decisión que no le impacta a él, sino que impacta a otros. Es lo que pasa con un juez corrupto. El juez recibe el dinero y le quita a alguien lo que le corresponde a su derecho porque recibió dinero. Y ese es un primer. Y ojo, y este problema no se presenta solo con corrupción, se presenta a veces, y eso tiene que ver con esta figura que a veces tenemos de los funcionarios públicos, que se demoran más de sí, etcétera, porque los sistemas de incentivos no funcionan tan bien. Los beneficios no recaen directamente con ellos. Evidentemente, un buen sistema de administración pública tiene incentivos que tratan de corregir ese problema. Por ejemplo, tienen línea de carrera, tienen incentivos predecibles, ¿no? Tienen bonos por productividad para los funcionarios que son más eficaces, tienen la posibilidad de aumento, pero todo esto también manejado por un sistema público, eso suele ser un sistema imperfecto. El segundo problema que tiene un funcionario público es que cuando yo voy a comprar un refrigerador, eso es lo que le pasó a la Unión Soviética, cuando yo voy a comprar un refrigerador, yo conozco cuánta comida como,
yo conozco el tamaño de mi cocina, yo conozco el color de mi cocina, yo conozco cuánto estoy dispuesto a pagar por electricidad. En consecuencia, voy a elegir un refrigerador que satisfaga mejor la combinación de toda la información que yo tengo sobre qué refrigerador es bueno para mí. Pero cuando yo tengo que decidir sobre lo que hace otro, sobre algo que impacte en otro, no tengo la misma información. Imagínense que a un funcionario público le encargaran escoger la refrigeradora para la casa de las personas. ¿Cómo hace para tomar una decisión correcta? La Unión Soviética creía que podía hacer eso, pero es que todo el sistema productivo era un sistema estatal. Y fracasó, colapsó. Porque no sabía ni cuánto producir, ni cómo producir, y todo lo que producía era de mala calidad y a la gente no le gustaba. El sistema que nosotros llamamos de mercado para efecto de los bienes privados funciona bastante mejor, porque no solamente hay un problema de yo decido y los costos no los asumo, sino también un problema de información. Yo no tengo la misma información de quien decide. Eso explica, en parte, cómo el mercado ha generado sistemas alternativos a lo que ustedes protegen, que es el sistema judicial. El arbitraje es finalmente un sistema contractual donde la gente escoge árbitros de manera tal que si tú conocías a la contraparte más de 5 años, lo llamaban contrato personal. ¿Por qué? Porque estaba asumiendo que yo contrato más con las personas que conozco. Y cuando lo conocía menos, había unos intermedios entre 1 y 5 años, y había unos que llamaban ellos contratos impersonales. Solo conocía a la persona menos de un año. ¿Qué nos está indicando? Si lo conozco menos de un año, parece que no contrato porque confío en él, sino porque confío en las instituciones. Yo sé que si él no cumple con entregarme el bien o no cumple con pagar el crédito, me voy al Poder Judicial, que es impersonal, y ese va a hacerle cumplir. En cambio, si el Poder Judicial no funciona, porque la institución no funciona, la institucionalidad no funciona, ¿qué hago? Me pido prestada plata o le presto plata solo a mi amigo, a mi pariente, a mi hermano. Y bien interesante, ¿cuántos contratos impersonales había? Poquísimos, 19%. Gente que conocía menos de un año. ¿Cuánto estaba en otra categoría? Más del 80%. Es decir, los peruanos en la zona rural contratan principalmente con personas que conocen. ¿Y eso por qué? Porque no pueden confiar en el Poder Judicial. Porque si tuvieran que esperar que el Poder Judicial va a hacer pagar una deuda, no le pagan nunca. Entonces, ¿el resultado cuál es? Le piden plata prestada a su hermano, que es el que está dispuesto a prestarlo. Y bien interesante. De este 80% de contratos personales, con mi hermano y mi amigo, casi ninguno era por escrito. Porque la gente no confiaba en el derecho. La gente confía en su hermano o en su familia. Cuando ustedes le van a buscar a su hermano y dicen, oye, necesito 100 soles para el fin de semana, ¿su hermano les hace firmar una letra de cambio? Bueno, de repente alguno, pero en general no. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque su hermano sabe que le vas a pagar porque es su hermano. En cambio, si una persona les toca la puerta y les pide 100 soles, ¿qué pasa? O sea, primero, lo más probable es que no le presten, pero si le prestan, le van a hacer firmar una letra de cambio. Eso tiene que ver mucho con las instituciones. Cuando más puedo confiar en alguien, porque hay otras instituciones que me hacen pensar que se va a cumplir lo que la persona promete, entonces menos necesito de papeles y documentos y de contratar solo con las personas con las cuales confío. Y eso cambia radicalmente las cosas. Hoy día ustedes, la gran mayoría de contratos que celebran son impersonales, ¿no? Hay la figura todavía de la caserita. Tú le compras a la caserita porque como le vas a volver a comprar, confías en que te va a volver a dar algo de calidad. Pero hoy día todos ustedes compran en Wong, en Vivanda, en Plaza Vea. ¿Por qué? ¿No conocen ustedes al señor Wong? No. ¿Conocen al dueño ni saben quién es? ¿Por qué confían? Porque hay un marco institucional, reglas, normas de protección al consumidor, reglas de contrato que les hacen pensar, este señor va a funcionar bien. O desarrollan otro tipo de confianza, ya no confían en el hermano o el amigo, sino en la marca. Y han cambiado, la institución ha cambiado, la confianza ha cambiado. Pero se dan cuenta, en todo este discurso institucional, lo importante del sistema que hace cumplir las reglas del Poder Judicial. Porque casi toda la diferencia hace que la gente comience a confiar. Y más, el gran éxito de un Poder Judicial es que nadie vaya. Pero no que nadie vaya porque no confíe en él, sino porque nadie va porque dice, no, todo el mundo cumple. Las reglas se cumplen, no hay necesidad de procesar penalmente a nadie, no hay necesidad de demandar por incumplimiento de contrato, porque todo esto funciona. Y esto tiene que ver mucho con el trabajo de ustedes, porque ustedes son una parte importante del sistema de creación de reglas. Porque ustedes crean las reglas institucionales a través del sistema de nombramiento, sanción, evaluación, ratificación de jueces, que son finalmente
los que van a decir o hacer sentir que las reglas se cumplen, por lo menos las reglas formales. Y con eso contribuyen a la creación de reglas informales en la sociedad. Porque en una sociedad donde los contratos se pueden hacer cumplir a bajo costo, la gente comienza a cumplir los contratos simplemente porque cree que hay que cumplir los contratos y no necesariamente porque cree que lo van a demandar. Y eso es un poco el rollo institucional que es tan importante para entender lo que pasa en nuestros países y por qué nuestros países se desarrollan más o se desarrollan menos. Ahora, entremos ya al rol de los funcionarios públicos dentro de esta lógica que estamos hablando de las instituciones. ¿Por qué son importantes? Y aquí voy a comenzar siendo un poco pesimista para terminar dándoles un mensaje optimista. ¿Cuál es el problema de ser funcionario público? Y estoy hablando no de funcionario público específico, estoy hablando en abstracto. Ustedes habrán escuchado más o menos esta discusión numerosas veces. El Estado no funciona. ¿Y por qué no funciona? Entonces dicen, no, porque es Estado. Como es Estado, no va a funcionar porque es Estado. Entonces alguien le dice, no. Es que lo que pasa es que no está bien armado. No se ha hecho que la gente actúe eficientemente. No se ha seleccionado a la gente adecuada. Cosas por el estilo. Entonces el Estado no funciona porque no se ha hecho bien el trabajo de estructurar el Estado. En parte es cierto, pero no es toda la verdad. En realidad el Estado funciona de manera distinta al sector privado por un problema de incentivos, que tiene que ver, y acuérdense, las reglas de juego son las que crean los incentivos. Las reglas de juego son diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, todas las personas, somos en principio, o estamos orientadas a nuestro propio bienestar. Si en un momento la mayoría de nosotros tiene que escoger entre proteger a su hijo o proteger algo de su trabajo, usualmente ¿cómo va a decidir? Usualmente va a optar por proteger a su hijo. ¿Por qué? Porque su hijo es algo muy cercano. Tu trabajo es algo cercano, pero no tanto como su hijo. Usualmente estamos motivados a proteger nuestra propia esfera individual y a las personas que amamos y queremos dentro de esa esfera individual. Tenemos la tendencia, en consecuencia, a actuar en beneficio propio. Todos tenemos esa tendencia. Y está bien. De hecho, eso explica por qué nos comportamos de cierta manera. ¿Qué ocurre, sin embargo? El sistema de incentivos, de reglas de juego en un contrato privado, donde yo voy y compro una refrigeradora, es muy distinto al sistema de reglas de juego cuando yo entro a trabajar en una institución pública. ¿Por qué? Cuando yo voy a comprar una refrigeradora y compro una mala refrigeradora porque no me di el trabajo de estudiar cuál era una buena refrigeradora, ¿quién sufre las consecuencias de mi error? Yo. Si yo compro una refrigeradora que no congela porque compré una marca chancho, entonces la consecuencia de que no congele proviene de mi propia decisión y recae en mí mismo o en mi familia, que me va a reclamar por no hacerlo. En consecuencia, tengo un incentivo para buscar mejores refrigeradoras o cuidar mejor mi dinero sobre qué refrigeradoras compro. Y lo mismo pasa con carros, servicios, viajes. Por supuesto que siempre habrá problemas, pero en general tengo todos los incentivos porque los costos de lo que yo hago recaen en mí. Pero ¿qué pasa cuando soy funcionario público? Los costos de lo que yo hago no recaen en mí, sino recaen en otros, en el público. Si yo dejo pasar un mal juez y ese juez es corrupto, salvo que tenga la mala suerte de que yo caiga en ese juzgado, el problema del juez corrupto, ¿quién lo va a pagar? Alguien totalmente distinto. El público que tiene que litigar en ese juzgado. O un juez incompetente, o un juez que no tiene conocimientos o no estudió suficiente, etc. El problema es que, claro, yo tengo mucho más incentivos para invertir tiempo en comprar una refrigeradora que en escoger un buen juez. Esto no quiere decir que no pueda crear los incentivos para tomar una buena decisión. Lo que digo es que el sistema, cuando yo estoy en lo público, mis decisiones impactan directamente en otras personas, que no soy yo. Y esto pasa en toda la actividad pública, ¿no? La municipalidad, el alcalde que toma la decisión de recortar los gastos de limpieza o contrata una mala empresa de limpieza, sí, si vive en el distrito sufrirá parte de las consecuencias, pero sufre un pedacito, la cochinada que hay en su calle. Pero todos los vecinos sufren la consecuencia de su decisión.
Entonces él no tiene necesariamente el incentivo. Tiene un incentivo indirecto, no lo van a reelegir. Ahora han quitado el sistema porque ya no hay reelección de alcalde. Su partido va a perder la siguiente elección, pero es una consecuencia bien indirecta. La consecuencia directa recae en otros. Y eso tiene que ver con las reglas de juego. Las reglas de juego hacen que los funcionarios públicos, o sea, el día que un funcionario público aparece su nombramiento en el peruano, no es que ese día bajó el Espíritu Santo y se convirtió en un hombre orientado a lo público. Él sigue teniendo amigos, problemas económicos, que va a tener que atender. Y eso explica por qué puede producirse un problema de corrupción. Porque en el momento que yo tengo que escoger y tomar la decisión correcta para el público, por recibir una cantidad de dinero, mucha gente escoge recibir una cantidad de dinero. Está vendiendo una decisión, pero lo peor de todo es que vende una decisión que no le impacta a él, sino que impacta a otros. Es lo que pasa con un juez corrupto. El juez recibe el dinero y le quita a alguien lo que le corresponde a su derecho porque recibió dinero. Y ese es un primer. Y ojo, y este problema no se presenta solo con corrupción, se presenta a veces, y eso tiene que ver con esta figura que a veces tenemos de los funcionarios públicos, que se demoran más decides, etcétera, porque los sistemas de incentivos no funcionan tan bien. Los beneficios no recaen directamente con ellos. Evidentemente, un buen sistema de administración pública tiene incentivos que tratan de corregir ese problema. Por ejemplo, tienen línea de carrera, tienen incentivos predecibles, ¿no? Tienen bonos por productividad para los funcionarios que son más eficaces, tienen la posibilidad de aumento, pero todo esto también manejado por un sistema público, eso suele ser un sistema imperfecto. El segundo problema que tiene un funcionario público es que cuando yo voy a comprar un refrigerador, eso es lo que le pasó a la Unión Soviética, cuando yo voy a comprar un refrigerador, yo conozco cuánta comida como, yo conozco el tamaño de mi cocina, yo conozco el color de mi cocina, yo conozco cuánto estoy dispuesto a pagar por electricidad. En consecuencia, voy a elegir un refrigerador que satisfaga mejor la combinación de toda la información que yo tengo sobre qué refrigerador es bueno para mí. Pero cuando yo tengo que decidir sobre lo que hace otro, sobre algo que impacte en otro, no tengo la misma información. Imagínense que a un funcionario público le encargaran escoger la refrigeradora para la casa de las personas. ¿Cómo hace para tomar una decisión correcta? La Unión Soviética creía que podía hacer eso, pero es que todo el sistema productivo era un sistema estatal. Y fracasó, colapsó. Porque no sabía ni cuánto producir, ni cómo producir, y todo lo que producía era de mala calidad y a la gente no le gustaba. El sistema que nosotros llamamos de mercado para efecto de los bienes privados funciona bastante mejor, porque no solamente hay un problema de yo decido y los costos no los asumo, sino también un problema de información. Yo no tengo la misma información de quien decide. Eso explica, en parte, cómo el mercado ha generado sistemas alternativos a lo que ustedes protegen, que es el sistema judicial. El arbitraje es finalmente un sistema contractual donde la gente escoge árbitros adecuados para su fin. Ya sé que hay toda una serie de problemas con los Orellanas, la UNDE, pero eso es, si uno ve el número de casos son marginales. En todos los mercados hay problemas, también hay estafadores en la venta de refrigeradoras. Pero son un problema mucho más reducido en términos masivos del problema que a veces uno encuentra en los sistemas como el Poder Judicial. Tiene un problema mucho más generalizado y mucho más difícil de manejar. Y todo esto, yo les decía, es un mensaje aparentemente negativo. Casi les estoy diciendo, miren, cuando ustedes trabajan, ustedes no tienen los incentivos correctos para hacer bien su trabajo. Y acá yo creo que viene, y retomo lo que dice Douglas North. Evidentemente vamos a mejorar conforme las normas mejoren, las normas formales. Efectivamente, si tengo mejores leyes, si las leyes son mejor aplicadas, los incentivos a los funcionarios van a mejorar y van a hacer mejor las cosas. Pero quiero concentrarme en lo último que decía Douglas North, en las reglas informales, en la cultura. Y es que está demostrado que instituciones públicas con marcos formales inadecuados pueden funcionar muy bien si tienen reglas informales adecuadas, motivacionales, donde la gente se siente parte de un equipo y es consciente de que lograr éxitos es bueno para todos. Por ejemplo, hay instituciones públicas que tienen en su planeamiento figurar en las encuestas como la mejor institución pública del país. Y consiguen transmitir la motivación a todo el equipo de que ese es un fin. Y cuando consiguen el fin, todos festejan y ya está bueno para la gente. Pero lo importante es la sensación de éxito de conseguir que eso ocurra. Yo recuerdo cuando trabajaba en Indecopi, nos poníamos eso como una meta y básicamente la cumplíamos. Siempre estábamos entre las tres primeras. Y eso motivaba mucho a la gente. Evidentemente,
el ser consciente de la importancia del rol que tienen, y el rol de ustedes es esencial. Yo creo que no van a encontrar ustedes ningún ejemplo en el mundo de un país desarrollado con un poder judicial mediocre. No van a encontrar. Habrá unos mejores que otros, pero no van a encontrar. Singapur tiene supuestamente el mejor poder judicial del mundo, tiene un proceso de selección muy exigente. Claro, tienen otras diferencias, que el presidente de la Corte Suprema de Singapur gana $3 millones al año. Entonces, bueno, hay incentivos que funcionan bastante mejor que los que funcionan acá, ¿no? Y claro, el presidente de la Corte Suprema de Singapur es uno de los mejores jueces del mundo. No solo por lo que le pagan, sino porque el sistema crea los incentivos correctos y hay una mística que hace que las cosas funcionen. ¿Y esto qué significa? Que una institución tiene que tener claro su objetivo. Y tiene que tener claro su objetivo en términos de qué tengo que conseguir. Y no tiene que conseguir, a veces nos perdemos en el micro, o sea, no en el micro del microbús, sino en lo micro, en los pequeños, ¿no? Nos perdemos en el casito. Pero la meta real de una institución, de una organización que quiere crear un marco institucional adecuado, es, sin perjuicio de no descuidar el casito, pensar en el objetivo mayor. O sea, una meta, por ejemplo, no lo sé, habría que pensarlo, pero una meta podría ser mejorar o contribuir a mejorar la percepción del Poder Judicial, que no depende solo de ustedes, porque depende también del Poder Judicial, y depende de otras instituciones del Estado, depende también de la economía, depende de muchas instituciones, porque todas tienen algún nivel de influencia, pero por lo menos mejorar la percepción de la propia institución, y ponerlo como una meta institucional donde todos se sientan satisfechos de haberlo conseguido, porque hay una cultura interna que hace que las reglas informales contribuyan a mejorar que las cosas funcionen. ¿No? Uno de los problemas que tiene la selección peruana de fútbol es que no tiene instituciones. O sea, es institucionalmente pobre. Tiene instituciones formales, tiene informes, pero no tiene cultura. O sea, los jugadores viven en un mundo donde los incentivos no funcionan. Y como no funcionan, tenemos los jugadores que tenemos. Pues no es una casualidad que los alemanes sean uno de los mejores equipos del mundo. ¿Por qué? La cultura alemana es muy disciplinada, muy orientada al cumplimiento de metas. Y eso contribuye a que siempre están peleando los 4 primeros lugares del mundial. Brasil lo pelea por otras razones, pero y ahora último lo ha ido muy mal porque creo que tiene un problema institucional que está afectándolo. Pero eso es, las instituciones son, no voy a decir que son todo, porque no son todo, pero son esenciales para entender cómo funciona nuestra sociedad, cómo funcionan las reglas que tenemos que aplicar. En el fondo, todo tiene que ver con la creación de estas reglas y con el cumplimiento de estas reglas. Y una institución como el Consejo tiene un rol esencial. Les decía hace un momento que no hay país desarrollado del mundo que no tenga un buen poder judicial. Cuando hablo de poder judicial me refiero también a un buen ministerio público, un buen sistema en general de enforcement. Sin enforcement, las reglas formales no sirven para nada. Todo lo que se puede hacer en el Congreso, por más bueno que sea, no funciona si el enforcement no funciona. Y esto significa orientarse mucho a que ese cumplimiento de meta se dé. Eso tiene que ver con los criterios para seleccionar jueces, para evaluar a los jueces. Evaluar jueces que vayan a desarrollar una función adecuada en la sociedad, que entiendan, por ejemplo, los impactos económicos de sus decisiones. Que no es fácil, porque ustedes lo sabrán por experiencia, el que yo tenga títulos universitarios, maestrías, doctorados o una carrera no te asegura que vas a ser un buen juez, o un buen magistrado en general. Hay una serie de otros elementos esenciales. Yo creo que los jueces necesitan, y yo creo que eso es algo que habría que pensar cómo conseguirlo, una buena dosis de realismo o de realidad. Porque los jueces resuelven problemas legales. Los jueces no resuelven problemas de Cinecineo o Carnelutio o no sé quién tenía la razón. Eso la verdad no resuelve el problema de una madre que quiere pedir alimentos a su hijo o una persona que quiere que se cumpla un contrato. El juez tiene que resolver el problema concreto y entender los incentivos que están detrás del sistema, de cómo ocurren. ¿Por qué hay tantos accidentes con las combis? Ustedes dirán, porque los choferes son unos salvajes. Ya, yo les contestaré, pero en otros países no son salvajes, manejan razonablemente bien. Ustedes me dirán, no, porque las leyes no son muy buenas. Sí, efectivamente hay un problema legal que permite un acceso demasiado fácil a tener una combi, pero no es el único problema. Ustedes dirán, no, porque la policía no aplica multas. Pero yo me atrevería a decir que uno de los principales causantes de los accidentes son los jueces. Porque si cada vez que hay un accidente la gente tuviera que pagar el costo real del daño que ha causado, habría mucho menos accidentes de los que hay.
Y si eso se ejecutara de manera efectiva, habría mucho menos accidentes de los que hay. Pero no pasa. Dense cuenta que acá en sus escritorios ustedes pueden estar impactando la cantidad de accidentes que las compras generan, porque ustedes van a elegir a las personas que van a hacer cumplir eso. Y esas personas no tienen un claro entendimiento de la realidad que están regulando. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo de un juez, sí, es asignar una compensación, pero para mí el objetivo principal en un caso de responsabilidad extracontractual es reducir los accidentes. Ese es su objetivo. Él tiene que orientarse a pensar, cada vez que firmo una sentencia tengo que pensar en reducir los accidentes, en hacer que haya menos accidentes. Y eso implica un tipo de juez que entienda cómo funcionan esas reglas, ¿no? Y yo recuerdo siempre cito este ejemplo. Es un ejemplo medio chocante, pero que te muestra a veces que un juez tiene que tener una visión un poco más abierta a los impactos reales que los incentivos crean. Un buen amigo mío, un economista español, hizo una vez un trabajo muy interesante de investigación con los jueces. ¿Qué hacía? Les ponía un caso ficticio. El caso era este. Una viuda que tenía 7 hijos estaba ocupando un inmueble alquilado. Y entonces la viuda de pronto no pudo pagar la alquiler. Entonces el propietario inició un procedimiento de lanzamiento. Y cuando ya llegaba a la última etapa y se tenía que dictar ya la sentencia, le ponían al juez, advertía, hay un problema formal, un tema procesal, con el cual usted podría, dando una cierta interpretación a la norma, anular todo lo actuado y dejar a la viuda 2 años más en la casa porque tenía que iniciarse todo de nuevo. Y la pregunta era, ¿lo haría o no lo haría? Entonces, la gran mayoría de jueces dijeron que sí lo haría. Era un tema interpretable además, o sea, no era que era blanco o negro, o sea, era un gris. La gran mayoría de jueces lo hizo. Unos pocos dijo que no lo haría. Cuando le preguntaron las razones, y acá lo interesante es las razones de lo que no lo hicieron, hubo uno que contestó algo que en mi opinión tiene bastante sentido. Él decía, si yo dejo a la viuda en la casa por 2 años más, voy a perjudicar a las viudas con hijos. ¿Cómo va a perjudicar a la viuda sin hijos? Si finalmente la viuda es lanzada, ¿cómo va a decir que eso le beneficia a las viudas? Y su respuesta fue, porque si yo dijera que los jueces protegemos a las viudas con hijos, solo porque son viudas con hijos, nadie alquilaría a las viudas con hijos. Por eso alquilarían mucho más caro. Porque hay un impacto. Si el mensaje, si la regla institucional es esa, la forma como los propietarios se van a comportar va a ser totalmente distinta. Van a cambiar su forma de pensar. Se construirán menos casas dedicadas a ese mercado determinado, que es atender personas de bajos ingresos. Y eso es algo, puede ser correcto o puede ser equivocado mi análisis, o el análisis de este juez. A lo que voy es, necesitamos jueces con capacidad de hacerse esas preguntas y de entender que no es solo un tema de mera aplicación de la ley, sino en cómo se interpreta la ley. Y para entender cómo interpretar la ley hay que entender cómo funciona la realidad. En pocas palabras necesitamos jueces que entiendan, no que sean economistas, pero que entiendan problemas sociales, problemas económicos, los problemas que no son solamente jurídicos, porque no solo de derecho vive el hombre. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias al expositor. Y en nombre del Consejo Nacional de la Magistratura, señor presidente, don Guido Villagrados, a la entrega de un diploma y un presente. Nuevamente, Alfredo, reiterándote la gratitud por este tiempo que nos has dedicado, por la conferencia tan precisa. Voy a dar lectura a lo que dice el diploma. El señor doctor Alfredo Bular González, en reconocimiento a su permanente y desinteresada colaboración con el Consejo Nacional de la Magistratura, marzo de 2016, y además, Alfredo, un pequeño presente de parte del Consejo. Nuevamente, muchas gracias. Con la venia del señor presidente, damos por concluida esta ceremonia e invitamos a todos a un brindis en honor a ustedes y la entrega de unos pequeños presentes. Gracias, muy buenas tardes.